Desde el comienzo de Malcolm el de en medio nos dejaron claro que el hermano mayor fue tan rebelde que a sus padres no les quedó de otra que mandarlo a la Academia Marlin, la militarizada, con unos 16, 17 años, justo a tiempo para que al menos unos 2 años no tuviera opción de irse y le enseñaran algo de disciplina. Sin embargo, no fue así, pues incluso antes de que fuera mayor de edad, gracias a un abogado medio turbio, logró emanciparse. ¡Es Francis! ¿Qué ocurre? Legalmente se ha emancipado. Emanciparse básicamente significa que legalmente, sin importar la mayoría de edad, ya no estás a cargo de tus padres. Y para Francis eso significaba que él solito podía firmar su salida de la militarizada. Así pudo irse a Alaska con su amigo Eric, que sí era mayor de edad, y lo convenció de que en ese lugar pagaban tan bien que podían retirarse en unos pocos años. Lo cual era mentira y acabarían arrepentidos de conocer a la Bernia. Pero no nos adelantemos. A las 2 el domingo, tu trasero y mi pie. Para este punto, Francis cuando comenzó la tercera temporada ya había tenido a distintas parejas como Bibi o algún interés amoroso como Patty Henderson, además de otros amores pasajeros como la chica que conoció el día del cumpleaños de su madre y que, como ya sabemos, terminó en una pelea de payasos por una extraña razón, pero fue muy divertido. No nos desviemos, porque a pesar de que sus padres obviamente no estaban de acuerdo en que se emancipara, y mucho menos en que se fuera a Alaska, no les estaba preguntando, solo fue a su casa para avisarles. Y como les dije hace rato, todos conocemos la terrible historia de lo que tuvo que pasar Francis en Alaska, pero hasta en los peores lugares se puede encontrar algo bueno, y es que sin saberlo, ahí conocería al amor de su vida, la mujer con la que se casaría a tan solo 3 semanas de conocerse, y a la que llevó de sorpresa a la casa de sus padres en el cumpleaños de Hal para darles la buena noticia. Familia, ella es Piyama. Es mi esposa. Me casé. No salió como se esperaba y creo que nadie entiende qué es lo que esperaba, ni siquiera sus hermanos. Normalmente están de su lado, pero esto es tan tonto que hasta ellos entienden a su madre. Obviamente no recibió ninguna felicitación por su boda. Fue la semana pasada y ni siquiera tuvo el descaro de invitarlos. Ahora llega de la nada con una desconocida y arruina el cumpleaños de su padre. Creo que todos estamos de acuerdo en que a través de la serie esta pareja fue genial, pero definitivamente empezó con el pie izquierdo. ¿Por qué no nos calmamos? Estamos calmados. La que está como loca es mi mamá. Los gritos estuvieron tan feos esa noche que hasta en el cuarto de sus hermanos están tensos. Entonces Reese les dice que toda su familia es un asco y mejor deberían de huir. Pero ¿cómo? Pues resulta que en la mañana le sacó una tarjeta de crédito a la cartera de su padre. Y la discusión fue aún más grande porque Piyama es muy parecida a Lois, no se queda callada. Así que digamos que eran 2 contra 1. Pero definitivamente su madre puede hasta con más. Aunque gracias a eso ni siquiera se dieron cuenta de que los chicos escapaban de la casa. Y eso que literalmente les avisaron, simplemente los ignoraron. ¿Por qué siempre tienes que arruinar todo? Porque aprendí de la mejor madre. Cuando los hermanos sienten que solo se tienen el uno al otro es cuando se vuelven más unidos. Seguramente si tienes hermanos me entiendes. De esa forma fue que juntos lograron llegar a un hotel lujoso y les reservaron una habitación con la tarjeta de su padre, incluso sin que diera su firma. Solo necesitaron un poco del desayuno de Dewey. Por otro lado, después de un rato, Hal y Francis salieron a buscarlos y platicaron sobre su esposa, sin gritarse, intentando entenderse, porque Hal siente que su hijo es muy joven. No le preocupa que lleve poco con Piyama, pues cuando él se casó con Lois tampoco tenían mucho tiempo de conocerse. Y aunque Francis piensa que así llevaran 10 años jamás estarían de acuerdo con su matrimonio, su padre le deja claro que a pesar de todo, si lo hubiera invitado a su boda, él hubiera ido. No le importa si Lois no iba, él quisiera haber estado ahí. No. Discúlpame. En el hotel era obvio que sus hijos iban a gastar todo lo que pudieran. Creo que no saben cómo funciona una tarjeta de crédito, o simplemente no les importa. Compraron la hamburguesa más cara, una langosta, todo un carrito de postres e incluso unas flores. Y si se preguntan por qué los empleados del hotel no sospecharon que 3 pequeños están pagando con crédito, pues sí sospecharon, pero... Dejaré la propina en blanco, ponga lo que le parezca justo, señor. Bon appetit. La plática padre e hijo estuvo genial, pero creo que fue una pésima idea dejar a sus esposas solas en casa, pues cuando Lois le deja claro que no puede odiarla porque ni siquiera la conoce, Piyama decide darle algunos datos sobre ella que quizás algunos no recuerdan. Y es que ella en este capítulo solo tiene 19 años, es un poco mayor que Francis. Su madre la abandonó a los 3 y su padre era un tonto que la corrió de su casa a los 14 por tirarle sus botellas. Además, la boda con Francis fue su segundo matrimonio, pues ya se había casado antes sin hijos, y de hecho hace un año estuvo presa 3 semanas. Parece que ha llevado una vida muy descontrolada y entiende que eso no le gusta a su suegra. Viajé hasta aquí esperando congeniar con usted.
pero no dejará que eso pase. Las dos estaban listas para desgreñarse. Afortunadamente, justo en ese momento llegan sus esposos y las apartan de la otra. No encontraron a sus hijos, pero Halsey se dio cuenta de que se llevaron su tarjeta, así que solo necesitan llamar al banco para saber desde dónde están usándola. Eso los lleva directos al hotel lujoso. Les dan la habitación y entran a la fuerza. Hola, Malcolm. Aparte de todos los postres que compraron, la habitación estaba llena de bolsas de ropa, además de algunos empleados que le estaban haciendo pedicure a Reese, mientras otro le medía un traje al pequeño Dewey. Para sorpresa de todos, Lois no estaba tan molesta. Parece que se agotó de discutir con Francis, y sus hijos más pequeños le dicen que no piensan regresar a casa porque hay un horrible ambiente, y para eso mejor prefieren vivir en la calle. Las familias deben tener otra forma de comunicación además de gritar. Su madre se da cuenta de que tienen razón e intenta hablarles con un buen tono para explicar que esa noche todo se arruinó por culpa de Francis, que es un grosero malagradecido y está arruinando su vida. Pero Pyjama no iba a dejarla hablar así de su esposo, no le importa que sea su madre, y cuando pensamos que ahora sí se iban a desgreñar, Hal actúa rápido para igualar las cosas. De acuerdo. Estamos a mano, estamos bien y no hace falta otro desaguisado. Los hombres lograron separarlas antes de que pudieran lastimarse, y aunque no supimos qué más ocurrió esa noche, parece que el día siguiente, por la paz, todos fingieron que nada pasó. Pero nosotros sabemos que no había un peor comienzo para estos dos. La relación de Pyjama con su suegra se fracturó la primera noche, y desde aquí comenzarían con sus indirectas y su comportamiento pasivo-agresivo. Cuando quieras, Pyjama, ya sabes. Sí, adiós. Sí, adiós. Ya en Alaska vemos que viven en la casa de ella, y aunque no nos dicen a qué se dedica, sí nos dejan claro lo horrible que es el trabajo de Francis junto a la Bernia, el cual cada noche llega a contarle cada una de las cosas que ese demonio lo obliga a hacer. Y como ya vimos, a Pyjama no le gusta que traten mal a su esposo, así que a escondidas planea una venganza contra su jefa, la cual de un día para otro comenzó a tratarlo con respeto, o mínimo con decencia. No tenía sentido. Así fue como Francis se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿A tu joven esposa no le gustaría eso o sí? Esa noche llegó a interrogar a su esposa, la cual intenta mentirle diciendo que no le hizo nada, porque él es el hombre y no luchará sus batallas. Pero todos sabemos que eso es mentira. Al igual que Hal y Lois, la que manda en esa casa es su esposa. Pero no quiso decirle nada a Francis y eso provocó su primera pelea, porque le hizo darse cuenta de que quizás su madre tenía razón y no se conocen tan bien como creían. Así que como sigue diciendo mentiras, le pide el divorcio. No es cierto. Diles que no es cierto. Sin más opción, Pyjama le confiesa que tomó prestado al pajarito de su jefa y simplemente le dijo que si seguía tratándolo mal, quizás no lo volvería a ver. Incluso esto a Francis le parece muy turbio, pero lo que más le molesta es que tomó esa decisión sin avisarle, cuando se supone que son un equipo, mientras que Pyjama está molesta porque mencionó el divorcio y eso la hace sentirse insegura. Al final ambos se disculpan y buscan una solución. Es cierto, lo siento. Bueno, en realidad no fue así, solo Francis se disculpó y después se dio cuenta de que ella era la que debió disculparse y devolver al pájaro, pero ya sabemos que Pyjama no recibe órdenes de su esposo, es al revés, así que Francis decide que él mismo le devolverá la mascota a su jefa en ese instante. Lastimosamente no contempló el horrible frío que hace en Alaska y que cuando salió ni siquiera le aventó un trapo al pajarito para que se tape. Solo quiero decir que... Más tarde en la noche ahora sí arreglaron sus diferencias mencionando cientos de cosas que tienen en común. Aunque no todas son verdad, para que una relación funcione no tienen que ser iguales. Y si se preguntan ¿qué pasó con la Bernia después de eso? Pues no mucho. Se da por hecho que lo siguió tratando igual, pero la realidad es que esta fue su penúltima aparición en la serie. Después de esto ocurrió el regreso de Spangler, pero eso es tema para otro video. Comandante Spangler. Pues unos días más tarde, luego de haber ayudado a su exdirector, en el trabajo vemos que Pyjama fue a visitarlo, más que nada porque necesitaba decirle algo, y es que le pregunta a qué hora sale de trabajar, pero suena medio sospechosa, hasta su amigo Eric le da a entender que lo estará engañando, y tiene sentido pensarlo porque su esposa le dijo que cenaría con alguien de su pasado porque tienen un asunto pendiente, y les recuerdo que este no fue su primer matrimonio. Descuida y se marchará antes de que vuelvas. La verdad sí suena raro, pero
Francis intenta confiar en ella, pues su ex esposo ni siquiera es una opción, él está en prisión. Sin embargo, Eric es esa clase de amigo que te mete cizaña y preocupación hasta que te vuelves loco. Lo peor es que ni siquiera lo hace a propósito, pero aún así lo hizo dudar. Y como se ofreció a cubrir su turno, Francis pudo salir temprano y fue a ver si su esposa lo estaba engañando con este hombre que jamás había visto en su vida. Se ve mayor, pero por la preocupación de Pijama pareciera que sí lo estaba engañando. Recuerdo muy bien una vez que nos bañamos juntos y empezó a moverse tanto que hubiera... Ya, no quiero oír eso. Obviamente su esposa no le estaba siendo infiel, ese hombre es su padre, y como vio que Francis llegó de celoso, decidió jugar con él un poco. Lo raro es que haya ido a visitarla, porque como les dije hace rato, la corrió de su casa cuando era muy joven por culpa de sus problemas con la bebida y las mujeres. Prácticamente solo fue a verla para pedirle dinero, ni siquiera sabía que estaba casada, y viendo que ellos dos están peor, decide largarse mientras Francis corre a terminar su turno antes de que su esposa lo regañe por no confiar en ella. Al menos ya sabemos que ninguno de los dos es infiel, pero la mala noticia es que hay un problema más grande en sus vidas, el dinero. Ni siquiera pueden reconstruir una pared que ya se está cayendo a pedazos, y es que esa casa era del abuelo de Pijama, la construyó en tierras del Consejo Tribal y para cualquier modificación necesitan su permiso. Por eso deciden poner esa parte de la casa como una zona de juegos en la que Francis usa sus artimañas para ganarles algo de dinero a los conocidos de Pijama, pero comienza a sentirse incómoda de que su esposo, que no pertenece a la tribu, les esté quitando dinero, así que decide gastárselo ella sola. Bueno, tú lo has dicho. Cortesía de la tribu. Francis no entiende por qué está haciendo eso, pues él quería todo ese dinero para que por fin pudieran largarse de ese horrible lugar, y también así podía dejar de trabajar para la Vernia. Pero aquí hay un gran problema, y es que Pijama no piensa abandonar su casa ni su ciudad. Ella es feliz ahí donde creció, y pensó que él también lo era. Parece que sí se casaron demasiado pronto. Les faltó hablar de algunas cosas muy importantes. No me imagino criando a nuestros hijos aquí. ¿Hijos? Nos casamos muy rápido. Al final, al igual que sus padres, arreglaron sus problemas en la cama, pero aunque ellos simplemente dejan de lado el tema de mudarse, al día siguiente Francis recibe una noticia muy buena o muy mala, no lo sé, y es que la Vernia vendió el lugar, así que a partir de hoy todos están despedidos. Bueno, creo que tendré que regresar a casa con mis padres. Ese era el sueño de Francis, pero es de esas cosas que cuando se te cumplen te das cuenta de que no era lo que querías, porque en una zona como esa casi no hay empleos, necesitan mudarse, pero Pijama no quiere, y justo en ese momento tocan a la puerta porque vienen a desalojarlos. Les avisaron hace un mes que esas tierras también fueron vendidas, y como les dije, pertenecen al Consejo Tribal. No pueden hacer nada para evitarlo, pero sí para empeorarlo. Pijama ni siquiera le había avisado a Francis, y gracias a eso terminó otro día tras las rejas. Afortunadamente la multa solo fue de $50, y ya en casa Pijama discute con Francis porque ella piensa llamar a un abogado y pelear por su hogar hasta el final, pero su esposo le dice que no pueden hacer nada, van a demoler la casa estén adentro o afuera. Sin embargo, ella le hace saber que tiene miedo, porque jamás había mudado, no es como él que ha estado por todos lados. No soy valiente, soy un estúpido con suerte. Francis le dice que se arrepiente de mudarse a Alaska, pero que gracias a eso se conocieron. Solo por esa razón fue una excelente decisión, y afortunadamente revisan el sobre de la indemnización, que a pesar de ser solo por una parte de la casa, es más de lo que se esperaban, incluso más de lo que Francis ganó en el último año. Con eso compran un auto viejo y se escapan hacia el sur. Francis estaba confiado en que cruzando el país encontrarían su nuevo hogar. Sin embargo, se acabaron su dinero antes de eso, y mientras Pijama discute con un mecánico, él habló a su papá para contarle mentiras de lo increíble que les ha ido y que fue la mejor decisión de sus vidas. Pero la verdad es que solo le hablaba para pedirle dinero y ya ni siquiera pudo hacerlo. Llámanos en una semana y salúdame a Pijama. Lastimosamente están en una situación desesperada, el auto ya no arranca y llevan 2 días empujando. Pero ¿recuerdan lo que Francis le dijo hace rato? Me refiero a que él y su estúpida suerte iban a cuidarla, y es que casualmente en esa gasolinera también cargó una extraña pareja dueña de un rancho y un hotel llamado El Grotto. Así es, hablo de Otto y Gretchen. Esta fue su primera aparición en la serie, y mientras Pijama usaba sus últimos $5 para un billete de lotería, Francis se ganó la lotería conociendo a sus próximos jefes. Ella es Gretchen, yo soy Otto Grotto. Deberían venir a visitarnos. Estos dos se merecen su propio
propio video, pero decidieron contratar a Francis como capataz porque lo vieron desesperado y ni siquiera les importó que jamás había pisado un rancho. Aunque él dudaba un poco porque era demasiado bueno para ser verdad, decidió confiar en su suerte. Así llegaron al rancho, en donde les dejaron toda una cabaña para ellos solos. Se ve que son buenas personas, pero también son muy confiados y un poco tontos. Hasta les contaron que compraron ese rancho porque Otto heredó una compañía millonaria de respiradores artificiales, pero eran demasiadas responsabilidades. ¿Y si cometes una pequeña equivocación? Vaya que si te la reclaman. Y sí, ese fue uno de los golpes de suerte más grandes que tuvo Francis. Llegó el mejor trabajo que podía pedir con el mejor jefe cuando más lo necesitaba. Pero no solo Francis tuvo suerte, también Otto, porque siendo una persona tan amable y confiada, ya tenía a otros de sus empleados preparándole alguna trampa para quitárselo todo. Y aunque Francis pudo unirse a la causa y quedarse con el rancho sin hacer nada, lo primero que hizo fue despedirlos, y comenzó a aprender cosas que debía saber para trabajar en un lugar como ese. No iba a dejar que le pagaran sin hacer nada, hasta le dan techo y comidas como para que no le eche ganas. Criando ganado. Lastimosamente a Francis no le corresponde despedir a todos, ya de por sí están cortos de personal porque todos se aprovechan de Otto y se van de vacaciones. Por eso tuvo que hacer todo tipo de trabajos, hizo de cocinero, preparó los caballos y dio unos masajes. Pero el rancho va a terminar en la quiebra si es que Otto sigue diciéndole que sí a todos sus empleados, y es lo que el esposo de Piyama intenta explicarle, pero la realidad es que esa amabilidad exagerada también le beneficia algunas veces aunque no quiera. Compárenlo con cómo lo trataba la Bernia, mientras que aquí ahora hasta le dieron una camioneta. Ve, a eso es a lo que me refiero. Es usted el mejor jefe del mundo. Y después de todo lo que pasó en el cumpleaños de Hal, hasta este punto Lois y Piyama no se habían vuelto a ver. Pero para la temporada 4 llegó otro cumpleaños, el del padre de Hal, y una vez más se reuniría la familia para visitar la casa de su abuelo con dinero. Afortunadamente esta ocasión no hubo tantos gritos como antes, pero ninguna de las dos dejaba pasar la oportunidad para hacer un comentario pasivo-agresivo. Más que nada Lois. ¿Entienden? Mamá está ocupada molestando a Piyama y ni siquiera nos nota. En el viaje, Hal y su hijo mayor intentan desviar la atención platicando de cualquier cosa asquerosa, y creo que todos sabemos de qué se trata este episodio. Podría saltármelo, pero considero que es uno de los puntos más importantes en la relación de Francis y Piyama, porque todo el día Lois tiene que aguantar todo tipo de comentarios y groserías de la familia de Hal, que siempre la han tratado mal a pesar de que ella nunca les hizo nada, solamente por casarse con él en lugar de que lo hiciera su hermana. ¿Más pastel, Lois? No, gracias. Ay, perdón, debes estar a dieta, ¿no? Y a pesar de que la trama de Francis y Piyama solo se trata de que a este lo siguen todos los pequeños de la familia, Lois sigue desquitándose con ella, dejándole claro que es muy pronto para que tengan hijos. Ni siquiera sabe que Piyama no los quiere, y después de que dejan a Lois fuera de la foto familiar, se va a llorar a su habitación. En ese momento, los hombres saben que tienen que hacer algo al respecto. Sus hijos destruyen el banquete con el regalo de su abuelo, mientras que Hal por fin logra tener una conversación seria con su padre en la que le dice todo lo que tenía guardado. ¿No entiendes que toda mi vida evitaste lidiar conmigo cuando la estaba pasando muy mal? Después de ese día, todos se ganaron el repudio de esa parte de la familia, con excepción de Dewey, que todavía tiene la oportunidad de ganarse la herencia del abuelo. Pero valió la pena, porque defendieron a su madre, y aunque Piyama no participó en la venganza directamente, tampoco se burló ni regañó a Francis por hacer eso. Ella sabe lo que se siente que la familia de tu esposo te trate mal, lo vive de primera mano. La camioneta no está diseñada para 7 personas. Ay, creo que me dejé llevar por los 7 asientos. Y aunque son situaciones completamente diferentes, sí guardan ciertas similitudes, porque ninguna de las dos ha sido grosera con la familia de su esposo. Aunque Piyama sí suele defenderse más de Lois, se ganaron el odio de los parientes de su esposo simplemente porque no eran el tipo de persona que querían en su familia. En el caso de Piyama, se casaron a escondidas y fue una horrible sorpresa. Y en el caso de Lois, se suponía que Hal se casaría con su hermana Susan, la cual sí tenía clase. Y después de 5 años terminó casándose con la otra, que era la mala. Tus padres, mis padres, nadie creyó que sería una buena idea, pero tú sabías que era perfecta para ti, y lo soy. Apenas le subí un video hablando sobre esto. Si no lo has visto, te lo dejo en el comentario fijado. ¡Qué agradable sujeto! Ahora que tenemos todo el contexto, resulta irónico que Lois trata así de mal a Piyama, cuando la familia de su esposo le hace exactamente lo mismo con comentarios pasivo-agresivos y dejándola de lado. Pero parece que por fin se dio cuenta de esto, y a pesar de que empezaron con el pie izquierdo, decide hacer un cambio, tratándola como a ella le gustaría que la familia de su esposo la trate. Piyama, ¿te molesta el aire? No,
Yo sé que esto tan solo es el principio de la relación entre Francis y Pyama, pero como pudieron ver quiero contarles la historia lo más completa posible. Por eso tendré que dividirlo en 3 videos y acabas de ver el primero. Recopilar toda su historia es más complicado de lo que parece, pero si le dan mucho apoyo traeré el resto lo más pronto posible. Espera, todavía no quites el video porque como siempre les tengo algunas curiosidades. Comenzando con que, como les dije hace rato en el episodio del cumpleaños de Hal, Pyama le dice a Lois que tan solo tiene 19 años, uno más que Francis, pero de hecho en la vida real Francis tenía unos 22 años en el rodaje de la 3ª temporada, mientras que la actriz de Pyama ya tenía unos 30, es 8 años mayor que él, aunque la verdad es que casi no se le nota. Actualmente Amy Coligado tiene 54 años y Christopher Masterson apenas está a la mitad de sus 40s. Esperamos verlos juntos en la nueva serie. A veces me pones furiosa. Otra cosa interesante es que cuando Francis fue despedido y tuvieron que abandonar su casa, cuando escapaban en el coche suena una canción llamada Sweet City Woman, la cual queda perfecto porque habla de un hombre que se despide de su familia y amigos porque va a estar con la mujer que ama, una mujer de la ciudad, justo en lo que Pyama está a punto de convertirse luego de abandonar el lugar donde creció. Y aunque no lo mencioné en todo el video, algunos se olvidan del apellido de Pyama, y es que es muy complicado de decir, así que mejor les pongo la escena en donde ella lo menciona. Ni siquiera puedo pronunciar tu apellido. Obviamente hay muchas más curiosidades sobre esta pareja, pero recuerden que serán 3 videos, así que les diré más en el siguiente. Por ahora esas fueron todas, y como siempre espero que el video te haya gustado. Ya sabes que si fue así me ayudas mucho dejándome un like o un comentario, y si no sabes qué comentar, déjame la palabra suegra, así sabré que eres de los pocos en verse el video hasta el final. Estaré dejando los corazoncitos a todos los que vea. Te amo. Y también recuerda que si ya estás suscrito y vas a seguirme a IG, te saludo en el siguiente video. Un saludo para Santi Foxy, un saludo para Surisadai, un saludo para Anto y un saludo para Daniel. Yo sé que llegué un poco tarde a San Valentín, pero sigue siendo febrero, el mes del amor, así que me pareció un buen regalo. Fue lo que ustedes eligieron en la dinámica de mis historias, así que si todavía no me sigues por allá, te estaré esperando. Sin más que decirles, me despido. Yo soy Georgie y nos vemos en el resumen siguiente.